Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Bueno, les cuento que estamos en medio de una mudanza, así que si escuchan algún ruidito de estas grabaciones, porque lógicamente Cintia y la Julie están haciendo otras cosas. Pero bueno, les agradecemos mucho el poder que tengan paciencia y poder compartir este momento con ustedes, realmente. Hemos tenido unos jueves espectaculares allí, de paso gracias a Ernesto, que fue un poquito el originador de todo esto, ¿no? Y de poder estudiar este libro que se llama Los 10 Mandamientos, el cual he leído o releído varios capítulos en realidad, y la verdad que es impresionante lo lindo que es el libro, lo pragmático que es el libro, a la hora de revisar esos 10 ítems, esos 10 principios que nosotros tenemos como adventistas, como creyentes en la Biblia, pero que a veces lo tenemos como en frío, como en cortito, ¿no? Y ahora tenemos esta oportunidad de estudiarlos, de terminarlos de estudiar hoy con el último mandamiento, ¿no? Allí el de no codiciar. Pero bueno, creo que han sido unos jueves muy lindos, sé que ha habido varios debates al final que han estado muy buenos y espero que hoy al terminar el video ustedes también puedan debatir, puedan aportar algo y contar algo con respecto o reaccionar algo con respecto a lo que vayamos viendo en esta noche con ustedes. Así que muchas gracias una vez más Ernesto por organizar esto y les cuento que esto se ha tornado distrital. He estado hablando ahí con los hermanos del centro, que seguramente hay algunos ahí, bueno, ahora todo Pergamino, que seguro no están ahí reunidos, con algunos de Arrecife, y entonces me dicen, no, el jueves no podemos poner ningún culto porque el jueves está el culto distrital. Ya lo tomaron así como el culto distrital. Vamos a intentar de mantener el culto distrital lo mejor posible. Y vamos a anunciar ya seguramente mañana o pasado cómo vamos a pasar a partir del jueves que viene, porque tenemos una serie de temas que también queremos compartir con ustedes y queremos ver cómo realizarlos de la mejor forma posible para poder aprender más de la palabra de Dios. Seguramente también al final del video o antes ya habrán orado y pedido y hacer los pedidos de agradecimiento, y quiero agradecerles también por Colón. Ustedes saben que en este momento que ustedes están viendo esto, estamos con Cintia y con Lorena haciendo el curso de cocina allí en Colón. Y estamos muy felices por ello, ¿no? Realmente hay una linda asistencia de las personas y muchísimo tiene que ver con todo el trabajo previo que ustedes hicieron, donando mano de obra, materiales, oraciones, acompañamiento al pastor. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. ¿Les parece? Si les parece bien, inclinamos el rostro, así yo puedo comenzar con una oración y entonces desarrollar brevemente, o no tan brevemente, el tema de hoy, que está muy bueno realmente y que nos habla del 10.º mandamiento, el último. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este momento que nos das aquí con los hermanos, en el cual podemos repasar, Señor, en tu palabra lo que tiene que ver con los mandamientos, con este último mandamiento de no codiciar, Señor, y agradecemos porque a lo largo del estudio del libro tú nos has ido acompañando a cada uno de nosotros, y también te pedimos que en este último encuentro de este tema nos podamos unir a ti realmente, Señor, para poder escuchar tu voz una vez más y traer realmente las aplicaciones que lleguen a nuestro corazón. Señor, quiero pedirte por cada uno de los hermanos que tú los acompañes y los bendigas siempre, y bueno, que tu Espíritu esté entre nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Un tema muy interesante, el tema de la codicia. No sé ustedes, pero a mí me parece un tema muy interesante, y cuando lo estuve leyendo en el libro, ahí encontré varias perlitas muy buenas, que a veces pensamos que solamente codiciar es desear algo, ¿no? Y simplemente eso. Pero codiciar tiene que ver más bien con nuestros principios, con nuestras prioridades, diría yo, en nuestro corazón. De hecho, un mismo objeto, como un celular, puede ser algo pecaminosamente codiciable o puede ser un elemento alcanzable y que lo intenten alcanzar para el bien. Es decir, que no está el mal en el elemento en sí mismo, sino muchas veces lo malo o lo pecaminoso se encuentra en la intención que tenemos de. Entonces, podemos querer, por ejemplo, servir a Dios en algún departamento de la iglesia. Podemos servir a Dios y aspiramos a poder ayudar a Dios en ese departamento de la iglesia, a ser colaboradores, o podemos querer ese departamento por cuestiones egoístas. O sea que el mismo evento puede ser algo bueno o algo malo.
¿Sí? Así que bueno, ahí vamos a estar compartiendo entonces con ustedes Éxodo 20, por supuesto, el versículo del último mandamiento. Esperen que lo estoy buscando al mismo tiempo acá en la compu, porque algunos versículos traje en la Biblia y otros traje ya en la compu directamente. Ahí en Éxodo capítulo 20 nos dice en el versículo 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahí tenemos entonces el mandamiento que dice no codiciar. Y nos cuenta allí, no voy a sacar todos los relatos del libro, pero este primer relato que él cuenta me pareció muy interesante para ver el primer punto. Nos cuenta allí el autor del libro, Loren Wade, así se llama él, que de chico vio pasar a una chica muy preciosa, muy linda por cerca de su casa, y está muy interesante cómo comienza contándolo, porque dice que allí se dio cuenta que existe el amor a primera vista. Y ese amor a primera vista tenía que ver no tanto con la belleza de esa mujer, que era muy guapa, sino más bien con lo que llevaba en su mano. En su mano llevaba, claro, para aquella época, ¿no?, una radio, que era en aquellos tiempos algo prácticamente inalcanzable para una persona, y menos para un jovencito, y él era muy jovencito. Así que, como él era muy organizado, amaba esa radio y creía que tener esa radio iba a ser el fruto de su felicidad, ¿no? Iba a ser el motivo de su felicidad. Así que estuvo ahorrando bastante tiempo, ¿no es cierto?, dólar tras dólar, haciendo distintos trabajos, hasta que llegó un momento que llegó el día de romper el chanchito, como decimos nosotros, ¿no? Romper el chanchito, la alcancía, y entonces allí se encontró con $42, que era es para nosotros una fortuna ahora, imagínense antes, era una fortuna para él, pero entonces fue a comprar esa radio, ¿no? Y cuenta que escuchaba la música en esa radio y le encantaba. Entonces lo que hizo fue en ese día estudiar con la radio bajita prendida ahí en su casa. Bajaba las escaleras para ir a la cocina y llevaba consigo la radio, ¿no es cierto?, para escuchar la música también. Y bueno, durante ese día estuvo muy emocionado, muy emocionado, para poder realmente disfrutar de esa radio que él había comprado, ¿no? Finalmente el muchacho, en un accidente doméstico, se tropieza con una de las mesas de la casa, y entonces finalmente, ¡pum!, se cayó, y dice él que no pudo poner las manos por delante de su caída. Entonces lo primero que voló fue la radio en ese momento, y la radio se estrelló contra el piso y se hizo trizas, y se terminó la canción que pasaban por la radio. Entonces el papá le dijo: te salió un poco cara esa radio, ¿no es cierto? Realmente. Así que dice Loren Wade que él aprendió una lección muy importante en ese momento, y era que la felicidad, y acá está el primer concepto, ¿no?, lo que tiene que ver con la codicia. La felicidad no puede estar puesta sobre un objeto. Interesante esto, ¿no? La felicidad no puede estar puesta sobre un objeto. La felicidad tiene que ver con realizaciones buenas, prácticas. La felicidad no está en las cosas materiales, porque las cosas materiales son totalmente pasajeras. Pasa el tiempo y se destruyen, se arruinan, dejan de ser, ¿no? Yo me acuerdo de mi secundario, tenía una colección de CDs especial, y hoy esa colección de CDs ya no se usa el CD, ya no se usa más, ¿no? Así que eso material terminó siendo algo pasajero que no tiene ningún valor. Jesús lo expresó mucho mejor allí en Lucas capítulo 12, versículo 15, si me acompañan. Lucas capítulo 12, versículo 15. Dice lo siguiente: y él les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No está mal tener bienes, no tiene nada de malo tener terrenos, casas, autos, no está mal el dinero en sí mismo, pero la felicidad, la codicia, la avaricia de tener cosas no nos hace plenamente felices. Lo que nos hace completamente felices es tener una relación con nuestro Padre Celestial y tener también en nuestra vida un espíritu de servicio. Satanás,
justamente el primer pecado de Satanás, bueno, aparte del orgullo, lógicamente, pero va entrelazado con esto, Satanás justamente la codicia de ocupar el lugar del Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, o del Hijo de Dios, fue lo que lo hizo caer. El deseo de enaltecerse a sí mismo, ¿no? La codicia en las cosas materiales no valen la pena, porque pasa el tiempo y se desvanecen. Lo que importa son nuestros valores, nuestro servicio a Dios. Y muchas veces ese valor o ese servicio a Dios puede implicar tener cosas, no tiene nada de malo, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad los primeros años, critiqué mucho, yo era estudiante, a un pastor porque tenía 2 autos, una casa que era media manzana, un montón de cosas. Pero lógicamente cuando necesité ayuda económica fui a buscar a ese pastor. Y le pedí que me ayudara para poder terminar mis estudios. A lo que él me respondió negativamente, que no podía. Dice, mirá Elías, yo no le digo a nadie, pero sacó la lista y un montón de compañeros él estaba ayudando. Dice, ya no puedo ayudar a más compañeros. Realmente estoy usando el dinero para poder ayudar a tus compañeros, ¿no? Después lo tuve de profe y nos contaba cómo él cada vez que se afeitaba, en ese momento la plata con una hojita de afeitar, él decidía poner un peso de ofrenda. Entonces, mientras más le duraba la hojita de afeitar, más ponía su ofrenda. Nos contaba que él diezmaba, por ejemplo, de las camisas. Cuando a alguien le regalaba en una semana especial una camisa o una corbata, él sacaba el valor de esa camisa y esa corbata y le devolvía al Señor el 10% de eso. Claro, yo salí de esa casa avergonzado porque realmente lo había prejuzgado, ¿no? No me di cuenta que los bienes que él tenía los utilizaba realmente para ayudar a otros. No había codicia en su corazón. Y de hecho en la Biblia hay muchos personajes ricos como Abraham, Job, pero que se dedicaban realmente a servir al Señor. El otro gran problema también es que la codicia no solamente tiene que ver con lo material. ¿A qué me refiero con esto? La codicia también puede estar sobre las personas y sobre todo cuando deseamos esas personas como si fueran cosas. Tratamos a la dama como si fuera un objeto, ¿no? Entonces, realmente cuando tomamos a las personas como si fueran cosas somos codiciosos, ¿no? Tenemos a alguien trabajando para nosotros y sentimos que nos pertenece, que tiene que hacer todo lo que le decimos. Qué buenos somos nosotros que lo ayudamos o la ayudamos. O una novia, ¿no? Tener una novia y ser posesivo sobre ella. La realidad es que cuando pasa la novedad del objeto nuevo o de la persona nueva que tenemos, si realmente no hubo amor en nuestro corazón, la codicia se ve revelada porque cuando pasa la novedad abandonamos eso. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 3, esto no estaba en el libro, lo busqué porque me pareció muy interesante. 2 de Samuel, capítulo 13, si me quieren acompañar. Hay una historia muy conocida de Amón y Tamar. ¿Se acuerdan que Amón se había supuestamente enamorado de su hermana Tamar? Y entonces se hizo el enfermo para que la hermana lo fuera a visitar. Entonces, versículo 6 en adelante cuenta la historia. Él estaba supuestamente loco por Tamar, enamoradísimo de Tamar, la amaba en teoría Tamar. Dice, se acostó pues a Amón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo a Amón al rey, te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a la casa de Amón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a la casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amón, echad afuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues que ahora hables al rey, y que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella.
y luego la aborreció. Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir, sino que llamando a su criado, que le servía, le dijo, échame esta de aquí y cierra tras ella la puerta. Ese es el enamoramiento, ¿verdad?, que tuvo Amnón en ese momento, que manifestó el pecado de la codicia. Él no amaba realmente a Tamar, su hermana, él la codiciaba, él creía que era de su pertenencia y la quería para satisfacer su propia necesidad, ¿no?, física o de conquista psicológica, como le querramos llamar. No es que quería para tener una compañera, alguien que lo acompañara, para juntos crecer, para avanzar en la vida. No, él se había vuelto totalmente posesivo. Y eso nos habla justamente acerca de la codicia. Entonces, los dos puntitos que vamos viendo hasta ahora, ¿no? La felicidad no está en las cosas materiales. Eso es lo primero que vimos. Pues las cosas materiales son pasajeras. Y lo segundo, la codicia se ve muchas veces revelada cuando pasa la novedad. Y ahora podríamos aplicarlo a esto a nuestra iglesia, ¿no? Nosotros mismos, como decíamos recién, ¿no? La persona peleamos por un cargo de iglesia, bueno, ¿qué hacemos cuando nos toca estar en ese lugar? ¿Servimos a Dios o todo se desvanece? Porque a veces lo único que queríamos puede ser ese lugar, ¿no? Ese lugar que otro tenía, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en el trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces aspiramos solamente a sacarle el trabajo a aquel porque nos cae mal? Y queremos ocupar su lugar, no motivados por un crecimiento especial, sino motivados justamente por el egoísmo. La codicia es eso, ¿no? Es poner nuestra esperanza sobre objetos. Y se ve revelado cuando codiciamos ese objeto, cuando pasa la novedad y entonces abandonamos, ¿no? Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, nos decía, por tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y codicia o avaricia, ¿no? Esto es idolatría. Y fíjense en qué interesante, queridos hermanos, allí lo que menciona Pablo. Lo que me pareció muy interesante es que los mandamientos están ligados entre sí, que es algo que dice Santiago, ¿no? Cuando Santiago dice, mira, si violás uno de los mandamientos, violás los 10, no es que podés elegir qué mandamiento violar y cuál no. Y acá Pablo liga la codicia directamente con la idolatría. Es decir, no es un mandamiento o el otro, ¿no? Rompemos realmente los mandamientos de Dios cuando infringimos uno. La codicia es algo. Entonces la codicia no es solamente una cuestión de ricos o pobres. Eso no es la cuestión de la codicia. La codicia es cuando nosotros somos egoístas en aquello que queremos y ponemos nuestra esperanza no tanto en Dios, sino en aquello que obtenemos. Y nuestra felicidad depende de eso, ¿no? Nuestra felicidad no puede depender de las cosas. Ni siquiera nuestra felicidad depende de la relación con otras personas. Podemos pasar momentos tristes o alegres por estar o no con una persona, pero no puede depender nuestra felicidad de eso. Nuestra felicidad depende de seguir al Señor Jesús y de ser nosotros útiles a la vida. Por más que amemos a una persona, esa persona se puede ir o puede, por ejemplo, simplemente fallecer. Y si nuestra felicidad estaba puesta allí, se terminó nuestra felicidad. El Señor quiere que nosotros apuntemos a algo más altruista, ¿no? A servirle de corazón, a ser dadivosos, ¿verdad? De tal forma que la felicidad pase por nuestro nivel de fidelidad. Que es muy interesante esto. La felicidad debe pasar por nuestro nivel de fidelidad, ni siquiera por un resultado externo, porque el resultado muchas veces acaricia nuestro ego. No está mal que busquemos un resultado, pero tenemos que tener cuidado con el equilibrio, lógicamente. Bueno, como decíamos, la codicia también puede ser, por ejemplo, la fama, ¿no? Codiciar un puesto, como decíamos, y realmente no está bueno. Ahí Christopher Reeve, no sé si ustedes se acuerdan, Christopher Reeve, que en 1978 lanzó las primeras de las películas Superman, conocidas otra vez nuevamente por él, y hubo 4 películas, y era un hombre que tenía muchísimo dinero, era casado en segundas nupcias, tenía muchísimo dinero, corría con los yates, competía por la plata, un hombre que parecía tenerlo todo,
Y sin embargo, cuando Christopher Reeve tiene su accidente allí en el año 1995, tiene el accidente a caballo, se acuerda que lo deja finalmente paralítico, él cambió su perspectiva de la vida y él dice que había comprendido que realmente la felicidad no estaba en el valor de las cosas que él había obtenido durante todos esos años, sino realmente en los valores morales que lo habían acompañado durante ese tiempo. Y es así que hoy en día, si uno quiere depositar dinero a la fundación de Christopher Reeve, ese dinero no está hecho para comprar cosas, sino para intentar de ayudar a las personas a salir del problema que él tuvo en la columna, que fue el corte o la quebradura de la segunda vértebra y corte de allí de los nervios, ¿no? Que no lo dejaron caminar. Y esto es muy interesante porque yo encontré también leyendo aquí el libro de Lorne Way, ¿no? Con respecto a esto de la codicia, encontré, él no lo dice específicamente, pero encontré este concepto que quiero compartir con ustedes, ¿no? Yo lo anoté acá con mis palabras, si me permiten lo voy a leer. Lo anoté así como lo entendí, ¿no? La codicia y las aspiraciones saludables tienen a veces una línea muy delgada de separación. Después de haber leído el libro y de leer el mandamiento y de pensar en algunas experiencias propias y ajenas, uno termina dándose cuenta que hay una línea muy delgada entre la codicia y la aspiración saludable, ¿no? Tener dinero, ¿no? O un buen trabajo. ¿Por qué quiero tener ese buen trabajo? ¿Es por la paga solamente? ¿Es porque me va a hacer famoso? ¿Es porque puedo llegar a más personas a Jesús? No sé, supongamos, quiero tener una casa cómoda y bella para mi familia. Está perfecto, ¿no? Entonces quiero comprar una casa, quiero mudarme a un barrio más lindo. Tengo el dinero para hacerlo, ¿no? Para comprar un hogar. Cuando compro realmente porque es lo más importante para mi familia y para predicar el evangelio, o compro porque ya no me quiero juntar con la chusma, o me quiero alejar de ciertos vecinos, no quiero tener trato. ¿Cuál es lo que te motiva, lo que te mueve a poder adquirir esa propiedad? ¿Vas a servir mejor a Jesús donde estás? A la hora de una mudanza. O sea, la codicia tiene mucho que ver con la motivación. Y vuelvo a repetir, lo que encontré es que la codicia y las aspiraciones saludables tienen a veces una línea muy delgada de separación. Seguramente después de escuchar el tema van a hacer el debate y me gustaría que traten de este tema. ¿Cómo sabemos cuándo estamos codiciando y cómo sabemos cuando nuestra aspiración es saludable? A veces condenamos cosas sin saber, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que hablaba con mi papá, la necesidad de un auto que algunos tienen o tenemos. ¿Te compras un auto nuevo o no? Si tenés un auto nuevo, ¿ese es ostentoso? ¿O si lo necesitas para tu trabajo está bien? ¿Cuál es el límite entre codicia y realmente una aspiración saludable? Si tenés un auto destruido, ¿cuánto podés ayudar a la gente con ese auto? ¿Está bueno tenerlo así? ¿O solamente no codiciás el auto, por decirlo así, porque codiciás la fama de, oh, este hombre tan humilde, tan bonito? A lo mejor estamos codiciando otras cosas. Interesante. Así que yo les dejo esto para que lo puedan charlar al final del tema, ¿no? ¿Cómo podemos decidir qué es codicia y qué es una aspiración saludable? El apóstol Pablo, después de decir que no debemos que hacer nada por egoísmo o por vanagloria y que no debemos buscar nuestros propios intereses, aclara un significado muy importante en la vida del cristiano. Y ese significado se encuentra en Filipenses capítulo 2. Vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, dice, Filipenses 2, 5 al 8, dice allí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Ahí nos habla de cuál es la actitud de Jesús, esa actitud de servicio, de humildad. Humildad no significa ser pobre, sino estar a disposición de los demás, con nuestra pobreza o con nuestra riqueza, ¿no? De acuerdo a como el Señor realmente nos lo plantee. Esto nos enseña algo también muy importante, y es que la codicia no es una cuestión de reglas solamente, de mandamientos. La religión no es una lista de reglas, sino una relación especial con nuestro Señor Jesús, que no está centrada en nosotros,
y en nuestra conducta, sino en Dios y en su gran amor. La codicia nace cuando pensamos en nosotros mismos. Cuando nosotros nos acercamos nuestra conducta, amamos a Dios y deseamos las cosas en base al plan de Dios para nosotros, ahí no hay codicia, ¿no? Bien, fíjense lo que dice allí la Biblia, ¿no? La Biblia dice ahí en Ezequiel, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. ¿Cómo podemos saber si somos codiciosos o no? Volvemos a repetir. Bueno, tiene que ver con nuestras motivaciones. Allí la Biblia dice que los mandamientos los tenemos que guardar desde el corazón. Vieron que nosotros hablamos siempre de lo razonable y está perfecto, ¿no? De razonar la fe. Nosotros tenemos que razonar la fe. Pero esa fe razonada tiene que ser sentida. O sea, tiene que haber amor en nuestro, querer en nuestro corazón, deseo de hacer bien al prójimo. Y eso lo hacemos en oración, ¿no? Allí también dice la Biblia en 2 Corintios 3:3, que dice el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, vivo, escribió la ley, no en tablas de piedra, sino en la tabla de los corazones humanos. La codicia está íntimamente relacionado con nuestro corazón. Y este último mandamiento cierra estos 10 mandamientos como para hablarnos de la motivación. Yo creo que a lo largo de este estudio, del día de hoy, amerita a que cada uno de nosotros nos sentemos, como dice allí en Salmos capítulo 4, versículo 4, dice allí en Salmos 4:4, a escudriñar, ¿no es cierto?, nuestro corazón y a callar. ¿Qué quiere decir esto? A meditar en nuestros caminos, a fijarnos cuáles son las motivaciones que nosotros tenemos en la vida. A la hora de adquirir algo, por ejemplo, que eso no sea un objeto de nuestra felicidad, e inclusive a la hora de entablar relaciones, ¿no es cierto? Inclusive hasta la hora de hacerle el bien al prójimo. Si yo le hago el bien al prójimo solamente para ser aplaudida o aplaudido, ¿verdad? Entonces, tal vez hay codicia en mi corazón. No codicio algo y por eso doy, pero codicio la fama, ¿no es cierto? Codicio ese deseo. Nuestra ayuda, nuestras cosas deben salir del deseo de nuestro corazón por hacerle el bien al prójimo. Creo que el texto que contrasta perfectamente allí, Éxodo 20:17, es el de Filipenses que leímos, ¿no? Que hayan ustedes este mismo sentir que el de Jesús, que fue distinto al de Satanás, que se hizo siervo Jesús, ¿no? Siervo del hombre, siervo de su Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces Dios exaltó su nombre. Aquellos que no sean codiciosos en esta vida y que tengan una vida de servicio, en el cielo tendrán un lugar de privilegio, solamente hablando, ¿no? Como aquellos héroes que entregaron todo, como lo hizo Jesús. Es mi deseo, queridos hermanos, en esta noche que cada uno de ustedes pueda realmente revisar su corazón y ponerse en armonía con Dios. Una vez más, muchas gracias por haber escuchado estos 10 temas espectaculares. Sé que hubo excelentes predicadores y predicadoras que estuvieron acompañando allí y es un gusto que hayamos podido repasar esto y hacerlo en carne propia. Que Dios los bendiga, que tengan una buena noche.